pudieron trabajar para darle a Oaxaca algo. 100 jóvenes, 100 por Oaxaca. Impulsa a los jóvenes profesionistas de nuestro estado a transformar su comunidad y sociedad en acciones positivas para el bien común. Y con gran éxito, 100 jóvenes comprometidos firmaron una promesa por sus familias, por sus comunidades y por su estado. Entendieron que para crecer hay que sumar esfuerzos y que la Fundación 100 por Oaxaca está aquí para apoyarlos. Más de 50 conferencias, foros y talleres y más de 500 horas de asesoría constantes con los mejores abogados, magistrados y expertos en la materia para complementar su formación profesional. Trabajando hombro con hombro, los promitentes han logrado ampliar su visión, extender sus horizontes y sobre todo cumplir sus promesas, entre las que destacan Revolución Femenina, Defensorías LGBT+, Empoderamiento Juvenil, Voz Indígena Oaxaqueña, Constitución de una sociedad cooperativa de producción pesquera. Mi nombre es Oliver Ocampo Martínez, promitente de la Fundación 100 por Oaxaca, actualmente agente municipal electo por la Asamblea, y reitero mi compromiso con la Fundación 100 por Oaxaca, yo por 100, 100 por mí y 100 por Oaxaca. Más allá de un esfuerzo personal por graduarse como futuras y futuros abogadas y abogados, pues están comprometiéndose con los destinos de sus comunidades. De veras, muchísimas felicidades y un honor poder estar con ustedes en 100 por Oaxaca. Un año compartiendo sueños, donde cada historia cobra sentido. Historias que han logrado tocar vidas y trascender nuestras fronteras a otros países, llevando con orgullo nuestros ideales, siempre buscando lo mejor y hacerlo más grande, ofreciendo alternativas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de todos los oaxaqueños y que gracias a ellos podemos afirmar el compromiso de seguir construyendo un mejor Oaxaca para todos. Yo por 100, 100 por mí, 100 por Oaxaca. Hola, hola, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Qué gusto recibirles de nuevo en este espacio. Esta tarde vamos a continuar con la segunda sesión de una promesa que nos enorgullece mucho. Este proyecto, impulsado por la Fundación 100 por Oaxaca y el Corporativo Velázquez Chagoya, tiene finalidad de formar a chicas, chicos, con una perspectiva de género. Maestro Ramón, bienvenido. ¿Cómo estás, Brenda? Muy buenas Muy tardes. bien, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan y sobre todo a nuestra doctora Elisa, que estará impartiendo una cátedra el día de hoy. Estamos muy contentos de estar este día en la Fundación. Para nosotros es fundamental que esta promesa que se está llevando a cabo impacte correctamente. El hecho de ejercer con perspectiva de género es bastante complicado por la sociedad heteronormalizada que tenemos. Pero creo que es con estos talleres, con estos ejercicios, como podemos impactar y llegar a otros niveles. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Jóvenes, está increíble esta promesa, ojalá y la valoremos. Estará grabada, está en Facebook Live, para que podamos continuar viéndonos, ¿no? Sí, muchísimas gracias a quienes se inscribieron a este proyecto, pero sobre todo a quienes hacen posible que estas capacitaciones puedan ser impartidas, que son nuestras ponentes, que van a ser parte durante todo el proyecto. Y pues bueno, bienvenida, doctora Elisa, es un enorme gusto recibirla. Le agradecemos su disposición para apoyar este proyecto de 9 jovencitas que tenían la inquietud. Entonces, esta tarde, 2 de ellas, Carla Medina y Shunashi Ferrer, van a moderar este evento. Muchas gracias y vamos con ellas.
Participantes, estamos en la segunda sesión de nuestro programa Ejercer Abogacía con Perspectiva de Género, con el tema del lenguaje incluyente y no sexista en la redacción jurídica. Muchísimas gracias, doctora Elisa, por aceptar nuestra invitación. Le cedo la palabra a mi compañera Shunashi Ferrer Gutiérrez para que dé la lectura de semblanza. Hola Carla, muchas gracias. Doctora Elisa, es un honor contar con su presencia. Hoy aprenderemos de una maravillosa mujer, la doctora María Elisa Franco Martín del Campo, quien es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho por la UNAM y licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, profesora de la maestría en Derecho y de la especialidad en Derecho Constitucional de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la maestría en Amparo y de la maestría en Derechos Humanos, impartición de Justicia y Género del Instituto de la Judicatura Federal, así como de la maestría en Derecho Procesal Constitucional del Centro de Estudios de Actualización en Derecho, profesora del curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación de la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal. Cuenta con amplia experiencia en materia de derechos humanos y derecho constitucional, con alto interés en el estudio, investigación, enseñanza y aplicación de los derechos humanos, así como de sus garantías, especialmente el amparo. Se ha enfocado en los derechos humanos de mujeres, niñas y niños, tanto en el derecho interno como en los sistemas internacionales de protección y promoción de derechos humanos, particularmente el sistema interamericano. Se ha especializado también en acceso a la justicia, seguridad personal y libertad de expresión. Doctora, el tiempo es suyo. Buenas tardes a todas, todos, todes. Es un gusto para mí estar con ustedes en este espacio. Quiero agradecer a la Fundación 100% por Oaxaca por la invitación que a mí me honra para poder estar con ustedes en esta tarde. Es un proyecto de verdad maravilloso. Soy una convencida de que a través del derecho podemos construir una sociedad más igualitaria, una sociedad en la que todas las personas, en las que hombres, mujeres y cualquier persona, independientemente de nuestra identidad o expresión de género, podamos gozar plenamente nuestros derechos humanos. Y el derecho es una herramienta que nos permite construir hacia allá. Y por eso este espacio de formación para que ustedes como estudiantes, como promesas del derecho, tengan esta herramienta que es la perspectiva de género tan necesaria para hacer realidad los principios constitucionales de igualdad, de acceso a la justicia, pues de verdad me honró la invitación. Agradezco mucho a la maestra Brenda, quien me hizo llegar esta invitación para estar con ustedes, y pues me siento muy contenta de que estén estos espacios, porque aquí yo estoy convencida que es con las y los estudiantes que se están formando que debemos trabajar con mayor intensidad. Yo soy una profesora apasionada de mi cátedra. Me parece que el trabajo que hago con mis alumnas y alumnos le da sentido a lo que yo creo, al mundo al que es pues la que está en el primero constitucional, una sociedad en la que todas las personas gocemos de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Y que, bueno, pues en este tema específico que nos convoca tenemos dos derechos humanos que son pilares, que son el derecho humano a la igualdad y no discriminación por motivos de género y el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Y ustedes con esta herramienta que están trabajando, que están enfocándose en desarrollar para que cuando ustedes salgan a las distintas funciones que van a desarrollar como abogadas, abogados, abogados comprometidos con estos temas, ya sea desde el ámbito judicial, ya sea en las fiscalías, en el litigio, por supuesto, tan importante, en la academia, en sociedad civil, donde ustedes vayan a estar, que ustedes tengan estas herramientas que le va a dar un enfoque muy, pero muy diferente al caso que estén planteando. Sé que ustedes ya tuvieron una primera sesión donde abordaron la perspectiva de género, donde vieron que es una herramienta metodológica que les permite justo identificar
estos prejuicios, roles y estereotipos que han permitido que la discriminación y la violencia contra las mujeres permanezca en nuestra sociedad, que México sea uno de los países más violentos para ser mujer, que México dolorosamente es uno de los países con la tasa de feminicidio más alta de América Latina, y que bueno, pues ustedes formándose en la perspectiva de género, pues ahora sí que tomo las palabras de quienes me han antecedido, pues una promesa para poder modificar esta situación, para que desde el acceso a la justicia se pueda construir los derechos humanos de las mujeres. Puntualmente, a mí me han pedido que aborde la importancia del lenguaje incluyente y el lenguaje no sexista en la redacción jurídica. Para eso voy a compartirles una presentación para poder articular algunos elementos que quiero compartir con ustedes. Después de esta presentación, pues abriremos un espacio para que podamos dialogar. Creo que voy a tratar de ser muy breve en mi exposición, o bueno, lo más breve posible, para tener un espacio de diálogo que puede ser a través del chat, quien quiera plantear preguntas, o también, si así lo permiten las y los organizadores, que pudiera ser a través del uso del micrófono. Para mí, la verdad que lo más importante es tener la oportunidad de dialogar con ustedes. Entonces, bueno, les quiero compartir esta presentación. Me dicen, por favor, solo si se ve bien, si todas y todos vemos. Muchas gracias a quienes con algún gesto ya me indicaron que sí se ve la presentación. Bueno, vamos a ver cuáles son los objetivos que quiero abordar a lo largo de mi exposición. Son tres principalmente: que podamos entender que el lenguaje es un medio de discriminación. Para eso primero vamos a abordar de manera muy breve los tres elementos que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional, nos permiten identificar cuando estamos frente a un caso de discriminación. Después, analizar en qué consiste el lenguaje sexista y por qué es importante utilizar un lenguaje claro e incluyente en la redacción jurídica. Y estos tres grandes temas que vamos a analizar a partir de una tesis jurisprudencial de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El marco que nos permite desde el ámbito jurídico abordar este tema, y si me permito pues aclarar primero esto, que el enfoque de esta presentación es jurídico. Podríamos abordar este tema desde distintas ciencias, disciplinas. El enfoque que yo quiero proponerles a ustedes esta tarde es el jurídico. Ustedes son estudiantes de la licenciatura en Derecho que se están formando para ser abogadas y abogados. Entonces, ese es el enfoque que yo en esta ocasión le quiero dar. Por supuesto que los enfoques desde la ciencia política, la sociología, nos enriquecen, y como juristas en formación, ustedes deben estar siempre atentas, atentos y con la apertura para poder dialogar con otras disciplinas y áreas del conocimiento. Pero específicamente en este momento, el abordaje que le voy a dar es especialmente jurídico. Por eso es que la tesis jurisprudencial 22-2016 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que nos va a permitir hacer este análisis. Vamos a ver específicamente por qué. Esta tesis jurisprudencial es sobre el acceso a la justicia en condiciones de igualdad, los elementos para juzgar con perspectiva de género. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado a través de esta tesis jurisprudencial una metodología para juzgar con perspectiva de género, y no solo tenemos esta tesis, también tenemos el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Ustedes como abogadas, abogados, bueno, pues saben que la tesis les vincula a las y los jueces. Esta tesis jurisprudencial es obligatoria para las y los jueces, y en esta tesis jurisprudencial se señala que deben utilizar un lenguaje claro e incluyente. Ahorita vamos a ver, dentro de estos 6 pasos de la metodología, el último es el de utilizar un lenguaje claro e incluyente. Pero en este panorama que les estoy comentando sobre este desarrollo
que ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aplicar la perspectiva de género, específicamente en el ámbito de juzgar con perspectiva de género, pero que me parece que es muy valioso este desarrollo, no solo para el ámbito judicial, sino también para el ámbito, los distintos ámbitos ministerial, el litigio. Aquí ustedes encuentran una metodología clara para aplicar la perspectiva de género en el derecho en general, me parece. Si bien es cierto, diseñada, pensada para el acceso a la justicia en lo particular, pero van a ver cómo a través de estos pasos, pues podemos decir que tenemos una metodología para aplicar la perspectiva de género en el derecho, entendiendo la perspectiva de género como una herramienta que nos permite identificar los prejuicios, los roles, los estereotipos de género, las asimetrías de poder que se han construido socialmente y que impiden a las mujeres y a la comunidad LGBTI y más gozar en plenitud de nuestros derechos humanos. ¿Por qué decimos que es socialmente construido? Bueno, pues porque el género es un constructo social a partir de las diferencias biológicas que hay entre hombres y mujeres. Pero es un constructo, no es algo que esté dado en la naturaleza. Por lo tanto, como es construido, puede y debe ser modificado en tanto implica discriminación y violencia. Entonces, bueno, pues en esta tesis jurisprudencial, lo que nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que ustedes como juristas, juristas en formación, deben identificar las situaciones de poder que por cuestiones de género dan cuenta de un desequilibrio entre las partes en la controversia. Entonces, esto que implica necesariamente, pues, ser capaces de entender que el género ha tenido consecuencias para el ejercicio de los derechos de las personas. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando los estereotipos, los prejuicios de género y visualizar las desventajas que enfrentan las personas por motivos de género o sexo. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia o de discriminación por género, bueno, pues ordenar las pruebas que sean necesarias para visibilizar estas situaciones. Me estoy yendo quizá muy rápido, pero es que no es el fin de este espacio dialogar sobre la metodología, es solo nuestro marco teórico que nos permite abordar lenguaje claro e incluyente y no sexista. Bueno, pues cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, evaluar los impactos diferenciados que una medida, una propuesta tiene en la vida de las personas a partir del género, aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas. En este sentido es muy importante también que ustedes se formen de manera sólida, con perspectiva de género y con un enfoque de derechos humanos, que ustedes conozcan los estándares internacionales, los estándares constitucionales en materia de derechos humanos, y aquí pues no puedo dejar de mencionarlo, además particularmente este año que estamos a los 10 años de las reformas constitucionales en materia de amparo y en materia de derechos humanos que marcaron un nuevo paradigma en este tema. ¿Por qué? Bueno, son múltiples los elementos, pero aquí solo comentarles que, como ustedes bien saben, pues el artículo 1 constitucional reconoce los derechos humanos de fuente internacional. Además, establece el principio pro persona y la interpretación conforme. ¿Esto qué implica para ustedes como abogadas, abogados en formación? Bueno, pues que conozcan con profundidad el derecho internacional de los derechos humanos, los sistemas internacionales de protección, el sistema interamericano, por supuesto, pero también el sistema universal, para que puedan ustedes aplicar esta metodología de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es necesario que tengan también estas herramientas que nos da un enfoque de derechos humanos. Y bueno, llego al paso sexto, al último, pero no por eso menos importante, el de usar un lenguaje incluyente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala dentro de la metodología, encuentra que es necesario que las y los abogados utilicemos un lenguaje incluyente. Y aquí, bueno, pues cuando he tenido la oportunidad de trabajar, de dialogar sobre esta metodología en distintos espacios,
con distintos perfiles, ¿no? Desde, desde perfiles de fiscalías y ministerios públicos hasta Poder Judicial Federal y Poder Judicial Local. Y puede ser que de los elementos desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género, el que provoca reacciones adversas es de usar un lenguaje incluyente. Provoca a veces hasta indignación, porque dicen, bueno, pero es que la Real Academia de la Lengua Española. Y yo les invito a que seamos críticas y críticos. No estoy desconociendo la importancia de la Real Academia de la Lengua Española, pero preguntémonos quiénes integran la Real Academia de la Lengua Española. En la historia de la Real Academia de la Lengua Española, pues ha habido muy poca presencia de mujeres. Eso hay que señalarlo. Segundo, también, yo creo, esta es una reflexión absolutamente personal, que si hacemos esa defensa del lenguaje como algo que no podemos tocar, pues nos equivocamos y no deberíamos estar hablando español sino latín, porque el español es una lengua romance, que es producto de la evolución del latín. ¿Por qué? Pues porque no alcanzaban ya las palabras, no alcanzaba ya ese idioma y se fue deformando, pero no deformando en un mal sentido, sino formando en un constructo distinto que hoy es el español y las múltiples lenguas romances, por supuesto, que nos permiten comunicarnos y nos permiten construir y nos permiten demostrar nuestro pensamiento y poder colocar el mundo con palabras a través de este vínculo tan importante que es el lenguaje. Entonces, pues me parece que cuando escuchemos este tipo de defensas de por favor no toquemos el lenguaje y no digamos la magistrada, digamos el magistrado Fernanda Pérez, no, porque ¿cómo vamos a deformar el lenguaje? Pues analicemos de manera muy, muy calmada y revisemos qué es lo que estamos transmitiendo, qué es lo que queremos al mantener estas estructuras, porque al final de cuentas es una estructura del pensamiento y por eso es tan importante el lenguaje incluyente, porque el lenguaje modela pensamiento. Por eso, dentro de la perspectiva de género como herramienta para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, que la igualdad sustantiva no es otra cosa que la igualdad en los hechos, porque la igualdad formal, gracias a distintos movimientos feministas y gracias a la lucha de muchas mujeres, hoy está reconocida la igualdad en la ley. Tenemos desde la Constitución hasta un desarrollo normativo vasto en materia de derechos humanos de las mujeres, pero lamentablemente eso no se ha representado en la realidad con los derechos humanos vividos para todas las mujeres en este país. Entonces, el lenguaje tiene una función modeladora de pensamiento. Por eso, me parece que es muy importante que acá la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconociera desde la metodología la importancia de un lenguaje incluyente. Y bueno, claro que este no es el argumento que cierra, porque este es, por supuesto, un diálogo, pero cuando tenemos este tipo de respuestas, pero a ver, la Real Academia de la Lengua Española ya dijo que no se debe utilizar la palabra presidenta, o ya dijo que esto de las y los está de más. Bueno, pues en el ámbito judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ya dijo que debemos usar un lenguaje incluyente, ¿no? Si vamos de pesos a pesos de las instituciones que están emitiendo este criterio. Claro, yo no les quiero decir con esto que digan, no, debemos usar un lenguaje incluyente porque ya lo dijo la Corte. Sí, porque lo dijo la Corte, pero por todos estos elementos que están detrás, que son nada más y nada menos que la garantía de los derechos humanos de las mujeres, cómo el lenguaje se impacta y sí toca. Bueno, el lenguaje es un medio de discriminación, pero también puede ser un medio para construir de manera distinta. Por eso la importancia de que ustedes se expresen de manera incluyente y de manera no sexista. Primero, bueno, creo que es importante
metodológicamente señalar qué entendemos por discriminación. Y aquí yo les quiero proponer 3 elementos, me parece que es muy didáctico verlo así, 3 elementos para poder distinguir cuando estamos frente a discriminación. Bueno, primero, si se trata de distinción o exclusión, que basada en alguna característica como es el sexo, el género, el color de la piel, las opiniones políticas, la condición social, el origen nacional, por supuesto, entre varias, tienen como intención o como efecto restringir o anular derechos humanos, como el derecho a la igualdad y no discriminación, como el derecho a la vivienda, como los derechos políticos, cualquier derecho humano o conjunto de derechos humanos. Entonces, tenemos estos 3 elementos: distinción, exclusión o restricción, basada en lo que denominamos categoría sospechosa, que son todos estos motivos prohibidos por discriminación que ustedes encuentran en el artículo 1 constitucional, y que tiene como efecto la afectación de alguno o varios derechos humanos. El sexismo es una forma de discriminación, es una de las manifestaciones de discriminación más comunes y extendidas en el mundo. Aquí es importante señalar que estos elementos de análisis, pues utilicé las 10 recomendaciones que hace CONAPRED para el uso no sexista del lenguaje. Ustedes encuentran este documento en línea. Es un documento muy valioso que me ha permitido articular esta presentación. Al final de la presentación viene la bibliografía y ahí van a encontrar, ¿no?, los elementos para poder identificar este documento, pero sí quisiera señalarles que es valioso que ustedes lo tengan en el radar, además es muy didáctico. Bueno, el sexismo es una forma de discriminación que implica el considerar a unas personas inferiores y subordinadas, que en este constructo patriarcal y machista hemos sido las mujeres, frente a los hombres simplemente por el hecho de haber nacido mujeres. La discriminación, pues está presente, la discriminación por motivos de género está presente en todos los ámbitos de la vida en la que nos desarrollamos las personas. Está presente en el trabajo, está en la casa, en la política, en las instituciones, en los medios de comunicación, y el lenguaje no está exento de esta discriminación. ¿En qué consiste el lenguaje sexista? Bueno, primero, retomar esta idea que yo ya les había compartido sobre la importancia del lenguaje. Es el lenguaje que nos permite comunicarnos y que nos permite reflejar las visiones y concepciones presentes en las sociedades. Por eso, cuando las mujeres están visibilizadas a través del lenguaje, tenemos una visión y una concepción que está presente ahí. Y a la inversa, si las mujeres estamos invisibilizadas del lenguaje, pues tenemos ahí una visión muy clara de la sociedad. A través del lenguaje se establece una diferencia social entre los sexos que se refleja y transmite a través de los significados que asignamos a palabras, discursos, expresiones, imágenes, códigos gráficos. A ver, permítanme porque no puedo mover mi presentación. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Listo. A través de la palabra, tanto la que escribimos como la que hablamos, las sociedades podemos transmitir ideas, pensamientos, la forma en que pensamos, lo que es valioso para nosotras, nosotros, cómo percibimos y valoramos la vida, y también es la manera en que transmitimos los usos y costumbres. Entonces, el lenguaje es importantísimo en una sociedad. Aquí hice un esquema que creo que permite, pues, dimensionar cómo el lenguaje toca, cómo el lenguaje, pues lo que nos hace es demostrar formas de pensamiento, tiene una función modeladora, y cómo el lenguaje es producto de la cultura, y cómo también la cultura se puede modificar a través del lenguaje, cómo hay una relación
de ida y vuelta entre estos dos elementos. En este sentido, bueno, hacer una acotación que me parece que es valiosa, y es que en el lenguaje, cuando distinguimos entre lo femenino y lo masculino, por sí mismo no estamos generando sexismo ni discriminación, pues muchas veces es necesario nombrar de manera separada a las mujeres de los hombres para poder visibilizarlos. Cuando estamos frente al lenguaje que es sexista, el sexismo en el lenguaje se produce cuando estas distinciones se tornan jerárquicas y excluyentes y que valoran a una parte por encima de la otra. Es decir, que tenemos a través del lenguaje manifestaciones que nos implican superioridad de una parte e inferioridad de otra. Y bueno, pues insisto, por la construcción histórica, hemos sido las mujeres quienes hemos enfrentado la discriminación por motivos de género. El problema se ubica en las sociedades y culturas cuando a la representación y significación de lo masculino se le da un valor distinto que es superior y universal, que invisibiliza y descalifica lo femenino. ¿A qué nos referimos por este valor universal? Bueno, pues cuando consideramos que el hombre es el modelo de las cosas. Y si vamos a ver ahorita ejemplos que nos permitan aterrizar todos estos elementos que hemos dialogado, pero cuando hablamos de, por ejemplo, los derechos del hombre, cuando hablamos de los derechos del hombre, estamos utilizando al hombre como el modelo de humanidad. Cuando hablamos de los derechos humanos, estamos conscientes que dentro de esta humanidad estamos presentes mujeres, hombres y distintas manifestaciones de la identidad de género. Los sistemas lingüísticos históricamente, y aquí, bueno, pues la perspectiva de género es una herramienta que nos permite visibilizarlo, representan una marcada óptica masculina. Se ha considerado a los hombres como el modelo, como la medida y la representación de la humanidad. Y bueno, pues esta visión proviene, por supuesto, de una falsa idea, de acuerdo con la cual se justifica la desigualdad de género como el resultado de las diferencias biológicas y las funciones reproductivas y productivas que se han asignado a hombres y mujeres. Esta gran división sexual del trabajo que ha implicado que los hombres estén encasillados en el ámbito productivo y las mujeres se nos haya encasillado en el ámbito reproductivo, que implica los hombres en el ámbito público, en un ámbito que tiene reconocimiento social, político y económico, y las mujeres en el ámbito privado, que ha sido históricamente invisibilizado. Y me parece que la pandemia por COVID-19, pues justo ha venido a demostrar la importancia de lo que se realiza al interior de los hogares, que ya las distintas corrientes feministas han luchado por visibilizar y por mostrar que es tan importante lo que se realiza al interior como lo que se realiza al exterior de los hogares. Pero ahora la pandemia, pues de golpe, nos ha llevado a ver lo que pasa en los hogares, a ver el trabajo femenino, a ver este trabajo que no tiene por qué ser femenino, pero que por este constructo, por esta división sexual del trabajo, ha sido históricamente femenino. Por ejemplo, en el trabajo que realizan las trabajadoras del hogar. Las trabajadoras del hogar, entendido las personas que van a otros hogares a realizar actividades de limpieza, de cuidados, de cocina. De acuerdo con CONAPRED, 9 de cada 10 personas que se dedican al trabajo del hogar remunerado son mujeres. Entonces, está ahí presente, ¿no? Es más que evidente que por esta división sexual del trabajo ha sido feminizado lo que se realiza al interior de los hogares e, insisto, infravalorado. Frente al trabajo que se hace en lo público hay una remuneración económica. Lo que se hace al interior de los hogares, no el trabajo que realizan las trabajadoras del hogar, sino el trabajo que realizamos todas y todos en nuestros hogares, pero que ese todas y todos también analicémoslo con calma, porque de acuerdo con INEGI son 75% del tiempo aportado por mujeres y 25% por hombres. Entonces, hay una disparidad enorme. Entonces, en este trabajo que realizamos al interior de los hogares, que es valiosísimo y que, insisto, analicemos, creo que la pandemia tan dolorosa que nos ha que ha dado como resultado costos humanos que vaya, no nos van a alcanzar los años
para poder pues dolernos por todas las vidas que se han perdido en la pandemia, pero la pandemia nos viene a mostrar, esta pandemia por COVID-19, lo que pasa al interior de los hogares, la importancia del trabajo al interior de los hogares. Y creo que pues la pandemia tiene que dejarnos reflexiones y aprendizajes, porque si no, pues de nada, si no se le ve la posibilidad de aprendizaje, pues este momento tan duro que nos ha tocado vivir a todas y todos y todes, y especialmente a distintos sectores más vulnerables de nuestra sociedad, pues si no nos deja por lo menos aprendizajes y reflexiones para construir en mayor igualdad, me parece que no tendrá ningún sentido todo este dolor. Esta visión del sexismo ha sido construida a través del lenguaje. El lenguaje ha ayudado a construir esta idea y estoy convencida que el lenguaje debe ayudar a deconstruir estas ideas. Reflejan el peso de estas creencias de subordinación de las mujeres y su influencia se manifiesta en la mentalidad y en la manera de sentir y actuar de las personas. El lenguaje sexista reproduce la desigualdad entre mujeres y hombres, se produce socialmente y en estrecha relación con la forma de representar lo femenino y lo masculino. El sexismo en el lenguaje es expresión de lo que se ha construido socialmente en torno a experiencias, mensajes y discursos que se crean en una sociedad que estigmatizan a las mujeres y que desconocen a las personas, el valor de las personas en su individualidad, porque lo que se hace es la reproducción de estereotipos. El estereotipo no considera a las personas, el estereotipo es la etiqueta que le pongo a alguien por el simple hecho de pertenecer a un determinado grupo, es esta etiqueta que yo le coloco y que no importa que esta persona tenga o no tenga nada que ver con esta etiqueta que estoy diciendo, pero como es mujer, entonces es así, o como es hombre, entonces es así, o los estereotipos son etiquetas que se le ponen a las personas por pertenecer a un grupo. Los estereotipos de género son los que se colocan por motivos de género. Entonces, estas ideas de, es que las mujeres son muy sentimentales y no son intelectuales y pues no pueden dirigir empresas porque pues ellas se guían por el corazón. A ver, esto es un estereotipo, esta es una idea que se coloca y que se ha construido y que el lenguaje ha permitido que se reproduzca. A ver, esto es un constructo cultural, por lo tanto, todos estamos inmersos. ¿Qué es lo que yo les quiero invitar? A que hagamos conciencia de este uso del lenguaje y que utilicemos formas alternativas de expresarnos y comunicarnos, particularmente en la redacción de sus textos jurídicos. Creo que es posible sintetizar en dos grandes elementos los objetivos de un lenguaje incluyente, un lenguaje no sexista, que es primero visibilizar a las mujeres y a la diversidad. Estamos ahí presentes. Y segundo, equilibrar las asimetrías de género en esta función que yo ya les comentaba al inicio de este espacio de diálogo, que es modeladora del lenguaje, que incide en los esquemas de percepción de la realidad y que con esto se pretende contribuir a forjar una sociedad que reconozca e integre la diversidad y la igualdad de género. Voy a dar ejemplos de expresiones sexistas y cómo podemos decirlo de manera incluyente. Por ejemplo, el hombre ha creado la ciencia. Esta es una expresión sexista, es el hombre. ¿Por qué? Porque es el hombre como modelo, el hombre como lo único que ha existido. Entonces, ¿cómo podríamos decirlo de manera distinta? Pues la humanidad ha creado la ciencia, las personas han creado la ciencia. Los derechos del hombre, los derechos humanos, es una expresión que nos permite visibilizar a todas, todos, todes. El ciudadano tiene derecho al voto. Bueno, pues aquí podríamos decir la ciudadanía, o las y los ciudadanos, también nos sirven los artículos. Las enfermeras, podemos decir el personal de enfermería, y aquí no es mera coincidencia que haya puesto este ejemplo, las enfermeras y los doctores, porque así nos referimos. Las enfermeras, cuando hay
también hombres enfermeros, pero ¿qué pasa? Que el trabajo de enfermería es un trabajo de cuidado, de atención y subordinado a un médico. Y hablamos de los doctores, los hombres, que son quienes ostentan este poder, ¿no? De hecho, cuando se utiliza la expresión médica, bueno, ahora ya hay más familiaridad, pero al principio no la cara como, ¿por qué dice la médica? Diga la médico. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto desde el lenguaje poder identificar estas cuestiones de poder y soltarlas? Porque al final de cuentas es eso. Las secretarias, ¿no? Las secretarias pensando en las personas que apoyan en labores de secretariado en una oficina, porque si pensamos en secretarios de Estado, no serían las secretarias, serían los secretarios. De hecho, bueno, pues ustedes como estudiantes les está tocando en este momento tener por primera vez, ¿no? Y estudiando Derecho me parece muy interesante, una secretaria de Gobernación, es la primera secretaria de Gobernación en la historia de nuestro país. Otros ejemplos de lenguaje sexista. En todos los casos, el juez decidirá sobre el conflicto de derechos. Bueno, podemos decir en todos los casos la persona juzgadora. Podemos decir las juezas y los jueces, o podemos utilizar genéricos, que ahorita vamos a ver cuáles son, pues, estas herramientas que nos permiten expresarnos de manera incluyente y no sexista. La invitación es para los jefes de departamento. Bueno, la invitación es para las jefaturas de departamento. Los supervisores realizarán la auditoría. Bueno, quien supervise o las personas supervisoras. Los jefes son exigentes. Las y los jefes. O estas fórmulas de estimado ingeniero y el nombre de una mujer, ¿no? Pues estimada ingeniera. O médico, Alejandra Franco, médica. El significado también, otra manera de lenguaje sexista, es el significado diferente que asignamos a palabras. Como si yo digo, es que él es muy zorro, estoy diciendo, es muy listo, consigue, es muy astuto, pero si digo, ella es muy zorra, tiene una connotación muy, pero muy diferente. Si decimos aventurero y aventurera, aventurero a un hombre que va y conoce el mundo, aventurera tiene una connotación negativa. Entonces vemos ahí el sexismo en las expresiones. O mujer pública y hombre público. O lo que implica decir soltero, es que soltero, y como una cuestión positiva, es soltera como una cuestión negativa por este constructo de género, donde se nos dice que las mujeres, si no estamos casadas, no somos igualmente valiosas, y que eso es lo que tenemos que modificar, y que eso es lo que tenemos que deconstruir, porque estas ideas perpetúan la discriminación y la violencia contra nosotras. Entonces, bueno, ahora paso ya casi a la última parte de mi presentación. ¿Cómo podemos redactar de manera incluyente? ¿Cómo podemos expresarnos de manera no sexista? Bueno, pues aquí va la primera recomendación. El uso de genéricos universales como el hombre ha creado sistemas, los derechos del hombre, las enfermeras, sustituirlo por lenguaje claro e incluyente, como la humanidad ha creado sistemas, las personas han creado sistemas, los derechos humanos, el personal de enfermería. El uso de abstractos lo podemos utilizar, por ejemplo, enviar los documentos a los coordinadores, lo podemos hacer en lenguaje claro e incluyente, como enviar los documentos a las coordinaciones. Es responsabilidad de cada jefe de departamento, hay responsabilidad de cada jefatura de departamento. Se van a reunir los directores, se van a reunir las direcciones. Será el juez quien lo determine, quien juzgue determinará. El supervisor emitirá su opinión. Quien supervise emitirá su opinión. Entonces, podemos decir lo mismo de manera no sexista a través del lenguaje claro e incluyente. El uso de artículos y pronombres también auxilia mucho en estos casos de redactar de manera clara e incluyente. Los trabajadores deben ir, podemos poner las y los trabajadores deben ir, los usuarios morosos deben, las y los usuarios morosos deben. El uso de títulos, que es muy importante para visibilizar a las mujeres, que a ver, yo creo que aquí justo también la perspectiva de género nos permite identificar que a las mujeres nos ha costado mucho llegar a las universidades, a las mujeres nos ha costado mucho llegar a los ámbitos profesionales y académicos, y que es importante visibilizarlos.
¿no? Entonces, la médico Liliana, bueno, pues la médica Liliana. Leonor, asesor del presidente. Leonor, asesora del presidente. El juez Montserrat, la jueza Montserrat. El jefe de sección Laura, la jefa de sección Laura. No tenerle miedo a utilizar, a visibilizar a las mujeres, no tenerle miedo, porque al final de cuentas es un tema de querer conservar estas estructuras de poder que lo que han generado es opresión y es violencia. Uso de formas de cortesía también se puede frasear de manera incluyente, y el uso de paréntesis y vocativo como estimado o estimada, interesado, interesada. Y bueno, pues quiero cerrar esta parte de mi presentación para dar tiempo al intercambio con ustedes de inquietudes, de preguntas, de comentarios también, por supuesto, con esta frase del padre de la filosofía analítica, Ludwig Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si no podemos visibilizar y no podemos nombrar a las mujeres, no podremos defender sus derechos. Muchas gracias. Voy entonces a preguntar a las coordinadoras y coordinadores de esta actividad si vamos a abrir el micrófono o va a ser a través del chat para este intercambio. Muchas gracias, doctora, por la conferencia. Sin duda aprendimos muchísimo y surgieron varias dudas aquí con nuestros participantes y nuestras participantes presentes. Vamos a darle la palabra a uno de ellos. Buenas tardes. ¿Está prendido? Sí le escucho. Bueno, me pareció muy interesante su conferencia y mi pregunta era acerca de cómo se puede separar los pronombres femeninos de los hombres de la diversidad, específicamente homosexual, sin caer en que se piense que se quiere ser misógino, porque, bueno, un ejemplo es a veces usan pronombres femeninos conmigo, amigos o amigas, y piensan que están en lo correcto y quisiera separarlos de ellos, de decir, bueno, quisiera usar pronombres, que usaran pronombres masculinos conmigo, pero luego recaen como en cierto argumento contradictorio de decir que tiene de malo ciertos pronombres de mujer, y es cierto, o sea, no me molesta, pero ¿cómo podríamos decirlo sin que ofendiera a algunos amigos? Bueno, esa era mi pregunta. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, primero señalar que es diferente la orientación sexual a la identidad y expresión de género, que eso es lo primero que hay que señalar. Entonces estamos hablando de dos cosas distintas. Una mujer, su orientación sexual puede ser que le atraiga a otras mujeres y que ella no significa que se identifique con el género masculino. El género con el que se identifica es femenino, pero su orientación sexual es homosexual. Entonces, ¿cómo es correcto? Pues nombrarla como ella lo decide. Entonces, en este caso, lo correcto es que nombren a partir de lo que decide la persona. Y aquí sí quiero enfatizar en la importancia del respeto a las personas. Si la persona se identifica con el género masculino, es con el género masculino con el que nos vamos a referir. Si se identifica con el género femenino, pues será con el género femenino. Y esto es particularmente importante para la comunidad trans, que muchas veces han manifestado que una forma de violencia, que es a través del lenguaje, es que cuando ella, por ejemplo, una mujer trans, ha cambiado su nombre y que le siguen diciendo como hombre, ¿no? Nombrándole con el nombre que le fue asignado al momento de nacer con el sexo biológico registral que no corresponde con el que ella ha decidido. Entonces, en todos los casos es nombrar a partir de cómo la persona lo señala, cómo lo identifica. Y aquí sí, yo creo que es muy importante en este espacio que ustedes están formando con perspectiva de género, que podamos diferenciar la identidad y la expresión de género con la orientación sexual, porque son dos cosas diferentes. Les invito a que revisen, me parece que aquí pueden encontrar valiosos elementos de análisis con el principio de Yogyakarta, los principios de Yogyakarta, y creo que también un material muy bueno es
el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los casos que involucran identidad y expresión de género. Entonces, no el de juzgar con perspectiva de género haciendo realidad el derecho a la igualdad, sino el de identidad y expresión de género, donde inclusive de manera muy didáctica, a través de unas tablas, pues señalan, a ver, identidad de género es como la persona vive, asume el género de manera interna, la expresión como lo manifiestan las demás personas, y la orientación sexual es la capacidad que tenemos de sentir una atracción física, amorosa, sexual, sentimental por otra persona, que puede ser del mismo género, que puede ser de distinto o que puede ser de ambos. ¿No? Puede ser una persona homosexual, heterosexual o bisexual. Y que la identidad y la expresión de género no necesariamente tienen alguna relación con la orientación sexual. Por eso la pregunta que hace el compañero es importantísima, porque si bien es cierto que estas palabras que he compartido con ustedes, mi presentación, sí fue encaminada a la distinción entre mujeres y hombres, también tenemos que visibilizar de manera muy importante a la comunidad LGBTI y más. Muchísimas gracias, maestra. Ahora pasaremos a una pregunta en Zoom. Beatriz Luna, puedes hacer uso de la palabra. Hola, no sé si me escucho. Buenas tardes. Te escuchas muy bien, Beatriz. Muchas gracias, qué amable doctora. Primero que nada es un gusto. Me encantó la plática, de verdad creo que abrió un panorama completamente nuevo para mí. Entonces se lo agradezco mucho. No había hecho como algunos análisis y la verdad fueron muy buenos. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué opina del término o el pronombre todes o les en el lenguaje jurídico? Porque bueno, poco a poco lo hemos visto que se ha ido incluyendo en la sociedad, en la práctica cotidiana, pero no en la vida jurídica. Gracias, doctora. Beatriz, muchas gracias. Bueno, pues te cuento que un proyecto de las primeras salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues empezó a utilizar esta forma, les, de hecho para referirse a la niñez, les niñas. Bueno, generó el revuelo como si estuviera ahí el tema de análisis jurídico central. Creo que poco a poco, ustedes saben que pues el derecho ha tardado, ¿no? en permearse estas herramientas, pero poco a poco va avanzando, y yo te aseguro que en pocos años vamos a leer sentencias de la Corte y de los distintos tribunales con este lenguaje incluyente, porque también es importante decir esta dicotomía mujer-hombre, esta construcción binaria no alcanza. Porque así como decimos, bueno, pues el lenguaje tiene que alcanzarnos para nombrar a las distintas realidades, el lenguaje tiene que alcanzar para nombrarnos a todas, todos y todes. Y el lenguaje, si estamos las personas invisibilizan a través del lenguaje, pues muy difícilmente van a poder estar sus derechos humanos garantizados en un tribunal. Pero Beatriz, yo creo que en algunos años, acá fue un proyecto, ¿no? Y el proyecto generó revuelo, pero a ver, ya hay un proyecto, fue de este año, ya hay un proyecto. Entonces, además de una secretaria de estudio y cuenta feminista que ha luchado toda su vida por la igualdad de género y empujando desde las instituciones por la igualdad de género, que la igualdad de género, por supuesto, las mujeres, pero también la comunidad LGBTI y los hombres. Género es un concepto relacional, estamos todas las personas, hombres, mujeres, comunidad LGBTI más, pero recordar que históricamente hemos enfrentado discriminación y violencia las mujeres y por supuesto también la comunidad LGBTI. Muchísimas gracias por su respuesta, doctora. Ahora pasaremos con otra pregunta de un participante del foro llamado Mauricio. Adelante. Muy buenas tardes, doctora. Bueno, tengo una duda. Hay algo que me quedó muy claro dentro de toda su exposición, que es el lenguaje construye realidades. Y por ello, como estudiantes de la licenciatura en Derecho, me surgió una duda. Todos conocemos lo que es nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y mi pregunta es, si considera importante la implementación del lenguaje incluyente para la modificación de nuestra Carta Magna. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, yo creo que ahí hay que visibilizar el avance que hay en materia de lenguaje incluyente en nuestra Constitución,
Y la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 es la prueba clara. Antes, si ustedes hacen una relación, claro que ustedes ya están estudiando con esta constitución y eso es maravilloso, con esta constitución que nos pone a las personas en el centro de los derechos. Quienes estudiamos antes con este otro constructo sobre garantías, individuos, pues recordamos que en el primero constitucional estaba todo individuo gozará de los derechos, de las garantías que le otorga esta Constitución. Hoy tenemos toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos, no que otorga, que reconoce esta Constitución. Entonces, creo que ha habido un avance muy importante desde la redacción de nuestra Constitución a partir de la reforma en materia de derechos humanos de 2011. E insisto, basta ver estos ejemplos donde se cambia la expresión individuo por persona justo para atender a un lenguaje incluyente en el que estemos pues visibilizadas todas las personas. Así que me parece que allá es un motivo más para celebrar la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Doctora, volveremos con una pregunta en Zoom. Adelante, Brenda Zenaya. Bueno, también tenemos otra pregunta de nuestra compañera Mona del Rocco. Adelante. Creo que los nombres están mal. Habían levantado la mano Sara Zenaida y María del Rocío. Entonces, no sé si alguna de ellas quiera hacer uso de la voz. Adelante, Sara. No puedes quitar tu... ¿Le ayudarían a quitar el silencio, el micrófono, por favor? Hola, creo que me lo están quitando a mí, pero yo no soy Sara, entonces no sé. Sí, o sea, sí adelante. tengo preguntas, pero... Ah, ok, va, perfecto. Bueno, primero la primera pregunta que tenía ya me la ganaron, era lo del TODES. Ahí, pues mi pregunta básicamente era que si era correcto decirlo de esa forma, porque por ejemplo he visto muchos comentarios de feministas, ya no tanto en parte de derecho, de que se pelean mucho por el término porque dicen que al decir todes se llega a invisibilizar a la problemática de las mujeres. ¿Por qué mejor en vez de entrar en ese tipo de problemáticas, creo que sería mejor abarcar palabras, por ejemplo, como decía la exponente, de, no sé, ciudadanía, personas, humanidad? No sé por qué tenemos que pelearnos tanto como en una parte muy específica, siendo que podemos abarcar a todas las personas como tal. Entonces ahí me entra mucho ese tema de las dudas. Por ejemplo, aquí en el tema de la orientación sexual, por ejemplo, para referirnos a ellos, nada más es en el tema del articulado, o sea, como todes, porque por ejemplo se les puede abarcar como ciudadanos, no sé, estudiantes o como una comunidad, etcétera. O sea, no sé si me doy a entender, o sea, ¿se puede referir a ellos de diferentes palabras, diferente a las mujeres, a los hombres, o nada más específicamente como todes? No, bueno, yo creo que ahí la expresión, por ejemplo, comunidad LGBTI+, persona LGBTI, de hecho, la manera en que se ha expresado la Comisión y la Corte Interamericana es como comunidad o persona LGBTI. Sí. A ver, yo creo que aquí hay un elemento muy importante, María del Rocío, y es justo tratar de utilizar expresiones que nos visibilicen a todas y todos y todes, ¿no? Como personas. Yo estoy completamente de acuerdo con esto, pero que también en algunos espacios será necesario visibilizar esta diversidad y es valioso, y yo creo que la principal aptitud que debemos tener como abogadas y abogadas es el respeto por la otra persona. Entonces, si la otra persona está refiriéndose de determinada manera, referirse así a esa persona. Hay un caso que está de hecho la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de una mujer trans que se dedicaba al trabajo sexual y fue asesinada lamentablemente. Y uno de los elementos que señalaban sus familiares como de manera particular es que siempre para
para lastimar, ¿no? Y esto fue en Ministerio Público, o sea, abogadas, abogados los que hacían esto, ¿no? Para lastimarles era referirse a ella con su nombre de hombre. Es decir, es que, y llevar de hecho el expediente como el homicidio de, estoy inventando un nombre, ¿no? De Roberto tal. Cuando ella, su nombre que había decidido era, no lo recuerdo en este momento, pero pensemos Teresa o Elisa o el nombre que sea. Entonces, ¿cómo se utiliza también el lenguaje para lastimar? Y creo que en su formación ustedes ven que el lenguaje puede utilizarse para lastimar, pero también para proteger y para garantizar los derechos. Entonces, yo coincido contigo con la inquietud. Hay que buscar expresiones donde estemos todas las personas visibilizadas, pero habrá momentos específicos en que sea necesario visibilizar la diversidad. Por ejemplo, otra duda, bueno, yo estoy en maestría de Derecho y estoy haciendo una tesis. Me llamó mucho la atención cuando estuve investigando, o sea, por ejemplo, los cargos públicos, como había señalado, casi todos están escritos en masculino. Secretario, jefe, director, o sea, hasta eso el término de presidente. ¿Crees que sea necesario como hacer una reforma en tema del lenguaje, como por ejemplo, ves de presidente como la persona titular de la presidencia o claro, la persona titular de la secretaría? Sí, así es. Que engloba ahí a todas las personas como tal, porque al momento de decirnos el presidente, ya estás tú señalando que siempre va a ser un hombre. Claro. Exactamente, justo María Rocío. Bueno, yo me siento tranquila ya de escuchar eso, ¿no? Como que estamos identificando, a ver, si digo presidente, estoy señalando que son los hombres los que pueden ejercer esos cargos de toma de decisiones y de poder. Entonces, a ver, ¿qué preferimos? Expresiones como la presidencia. Les invito a que revisen el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue modificado en diciembre de 2009, el 10 de diciembre de 2009, de hecho se publicó el reglamento actual de la Corte Interamericana. Y justo tuvo una modificación para usar lenguaje incluyente, 2009, en el cual, en lugar del presidente que estaba antes en el anterior reglamento, estaba el presidente de la Corte, ahora la presidencia de la Corte. En lugar del secretario de la Corte, la secretaría de la Corte. ¿Cómo utilizamos expresiones que no sean sexistas, que no señalen que deben ser los hombres los que utilicen estos puestos de poder? Muchísimas gracias por responder a todas las preguntas, doctora. Le cedo la palabra a la maestra Brenda para que les dé la despedida. Muchas gracias por la ponencia. Muchísimas gracias, doctora Elisa. Qué enorme gusto y qué gran placer de verdad haberla escuchado. Es un tema tan necesario porque es tema de discusión casi muy seguido en muchos espacios en donde justamente pues el argumento es que la Real Academia, que no se escucha bien, que así no, que no sé qué. Entonces, la verdad es que sí es un tema que tiene que estar permeando más porque desde el lenguaje, como lo dicen, se construyen realidades y la historia ha estado escrita normalmente por personas masculinas. Y entonces esta historia pues únicamente muestra una parte, ¿no? Una versión o una forma de ver la vida desde lo masculino. Entonces sí es necesario que se empiece en la redacción jurídica, no solamente en nuestro lenguaje diario, ¿no? Que creo que también es súper importante que nuestras hijas e hijos sepan que les decimos a ellas y a ellos cómo decir las cosas, que nos escuchen hablar de manera incluyente. Y sobre todo, pues como abogadas y abogados, que vayamos haciendo ejercicio de esta nueva forma de ver, pensar y escribir y decir el derecho para que más personas pues realmente se sientan incluidas y que nuestra sociedad realmente sea igualitaria. Maestro Ramón. Sí, en lo particular a mí también me deja con mucho ímpetu de poder leer más, de poder empaparme más del tema. Es verdad, si queremos una mejor sociedad, tenemos que ser más incluyentes. Entonces, muchísimas gracias, doctora Elisa. De verdad que en el Corporativo Velázquez Chagoya y en Fundación 100 por Oaxaca tiene una casa. Esperamos tenerla en algún momento ya pasando pandemia, todo que venga a Oaxaca y la recibiremos con una tlayuda y un mezcal.
Entonces, bueno, será un gusto enorme, de verdad. Además, yo le tengo particular cariño a Oaxaca. He estado en varias ocasiones ahí por invitación del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Entonces, es una tierra que quiero mucho. Bueno, ¿quién no se va a enamorar de Oaxaca una vez que ha estado ahí? Sí, muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a través de Zoom. Tuvimos un problema con Facebook Live. No nos permitió, nos estuvo rechazando el compartir la ponencia a través de Facebook Live, pero vamos a subirla a nuestro canal de YouTube para que esté vigentes todas las demás participaciones del programa. Y bueno, pues doctora Elisa, yo en particular quiero agradecerle por aceptar y pues que a través de Heréndira hayamos tenido esta comunicación y que seguramente pues vamos a seguir en contacto. Ha sido un enorme gusto para la Fundación tenerte como aliada en los proyectos de las juventudes y te vamos a hacer llegar a tu hogar tu reconocimiento y de verdad, pues sí, esta es tu casa y ojalá que la pandemia nos permita en otro momento tenerla por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Maestra Brenda, quisiera pedir autorización para poder compartir. Es que me han escrito ya algunas personas en chat directo, poder compartir mi pantalla para poner mi correo. Porque Claro. me han preguntado, de hecho varios estudiantes acá, yo tengo varios, entonces quisiera compartir. Claro. Acá en mi presentación está bueno, la bibliografía. Hay quien si se ve, quien me preguntó por bibliografía, les sugiero este documento y acá está mi correo electrónico y bueno, pues a sus órdenes. Aquí está el libro y mi correo electrónico. Muchísimas gracias, doctora. Listo, bueno, entonces dejo de compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos el próximo viernes. Creo que es un gran logro, ¿no? Ir aprendiendo de estas dinámicas, de cómo tenemos que ver la vida, de cómo tenemos que luchar por lo que queremos. Allí están 100 líderes, porque es tiempo de hacer comunidad. Es tiempo de pelear por la justicia, por pelear por los valores, por la ética, de hacer un compromiso. Y yo soy 100 por Oaxaca. 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 Así, líderes que den todo por Oaxaca, bienvenidos a su casa, que es el Corporativo Velázquez Chaboy. 100 por Oaxaca es una oportunidad y un progreso. Yo soy 100 por Oaxaca. 100 por Oaxaca.